Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido, esta iniciativa que hemos desarrollado entre la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y la ONG Faro Digital. Estamos con Ezequiel Pacerón, su director, hoy día en una instancia bien especial porque se aproxima, hemos pasado recién hace unos días el aniversario, el primer año de que se declaró el estado de alarma, y se aproxima también un año de que hicimos este primer acercamiento con la voz que entrevistaremos hoy, que es la de Liliana Arroyo. Con ella conversamos hace un año, justamente hace 11 meses, para saber estas primeras impresiones del COVID, de lo que implicaba estar confinado, de lo que al parecer se nos venía encima y de lo que a lo mejor no logramos proyectar iba a ser su duración final. Liliana Arroyo es una de las sociólogas más importantes en el contexto del Estado español, trabajando temas de ciudadanía digital, por tanto su voz resulta súper significativa porque es algo que se ha transformado en este tiempo, ha sido nuestra forma de comunicarnos, de intensificar nuestra relación con las redes sociales, y en general esta redefinición que obliga este escenario de la ciudadanía digital. Así que, bueno, quiero agradecer primero a ella, a Liliana, por aceptar esta invitación, por aceptar conversar con Ezequiel y conmigo y darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo. Siempre es un gusto. Liliana, Bueno, mira, yo voy a empezar haciéndote una pregunta bien general, ¿no? Más allá de que nos encantará hablar de muchos temas, pero la primera pregunta como introductoria es desde tu propia percepción, también como experta en temas de ciudadanía digital, ¿qué ha cambiado este año? ¿Qué énfasis, por ejemplo, qué para ti ha llamado la atención sustantivamente, que ha sufrido una transformación, una intensificación en este año de pandemia en el ámbito de la sociedad digital? Mm. Yo aquí apuntaría dos temas, ¿no? El primero es que creo que hemos entendido que lo digital es real en sus consecuencias, ¿no? Es decir, creo que la gente ha dejado de hablar de lo virtual o lo digital versus lo real, ¿no? Y que ahora entendemos que lo digital y lo presencial, es decir, ahora entendemos lo que es las vidas híbridas, ¿no? Siempre digo, si Sigmund Bauman levantara la cabeza, Uf, diría, ya no estamos en sociedad líquida, ya estamos en sociedad híbrida, que es como sociedad líquida y modernidad líquida, pero on steroids, ¿no? De forma exponencial. Entonces, por un lado es esto, ¿no? El darnos cuenta de que lo digital, darnos cuenta me refiero socialmente, globalmente, que lo digital es real en sus consecuencias también y que hay un continuo, ¿no? Una danza continua entre estos dos ámbitos, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, ya veníamos hablando de brecha digital, de brechas digitales, ¿no? En muchos sentidos, pero sin duda la pandemia y esta intensificación, ¿no? Digamos, de la vida digital, por decirlo en corto, nos ha plantado, es decir, nos permite o nos ha hecho dar cuenta de que las brechas digitales no se pueden obviar. No se pueden obviar porque no es simplemente una dificultad de acceso, sino que tiene que ver también con unos resultados que se reparten de una forma desequilibrada, ¿no? O desigual, ¿no? En este sentido. Y los datos nos están diciendo pues, que incluso cuando estamos, por ejemplo, midiendo el acceso a Internet o dispositivos en términos de género, por ejemplo, quizá el volumen de personas que tienen acceso en un país como España, entre hombres y mujeres no difiere, pero sí difiere, por ejemplo, el acceso a dispositivos determinados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el hecho de que tú puedas acceder a Internet a través de un móvil, pero no a través de un portátil o de un ordenador de sobremesa, vamos, pero a través de un dispositivo de pantalla pequeña o un dispositivo de pantalla grande y un teclado propiamente, pues eso puede estar afectando a tu posibilidad de optar a futuros trabajos, por ejemplo, ¿no? Porque el simple hecho de rellenar un formulario, y cualquiera lo hemos probado y lo hemos experimentado, no es lo mismo rellenar un formulario desde la pantalla del móvil que desde un ordenador cómodamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay estos dos elementos, ¿no? Lo digital ha venido para quedarse, estamos en un contexto híbrido y ya no podemos obviar esas brechas que no solo son de acceso, sino también pasaporte a oportunidades. claro, Lili, te escuchaba hablar de esto de lo que Marina Garcés llamaba intensificación de la percepción, ¿no? Para describir lo que estábamos viviendo de días que parecen que
son eternos, con mucha exposición a pantallas y demás. Y te quería hacer una pequeña pregunta sobre algo que planteas, ¿no? De que las brechas digitales no solamente son de acceso, sino que son como pasaporte o condiciones necesarias como para estudiar o trabajar o lo que sea. ¿Conociste o viste alguna iniciativa, sea estatal o sea privada, o de algún centro educativo o de organizaciones sociales que ataque de lleno al tema de, digamos, por así llamarlo, la segunda brecha, ¿no? Más allá del acceso, un tema de formación o de contención o de apoyo? A nivel catalán y español, por ejemplo, hay bastante interés y se ha empezado a medir bastante lo que llaman la brecha de calidad de uso, ¿no? Ya no solo está la de acceso, la de uso, pero después está la de calidad de uso, ¿no? Donde ahí entrarían cosas, por ejemplo, como saber aprovechar estas herramientas pues, para ponerlas a favor de tus propósitos o entender pues, cómo los algoritmos afectan al paisaje digital que transitas, ¿no? Que habitas en el día a día, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sí que hay colectivos, por ejemplo, desde el tercer sector, que están trabajando con colectivos más vulnerables, por ejemplo, personas migradas, ¿no? Especialmente mujeres migrantes. Alguno de los casos es maravilloso porque ya no es una entidad de aquí que está ayudando a mujeres migrantes, sino que son mujeres migrantes que ya llevan tiempo aquí, que ayudan a otras mujeres migrantes, ¿no? que ya tienen ya se les ve, ya tienen voz, ya tienen ese voto y ya se pueden ayudar, ¿no? Y después, por ejemplo, hay como programas de acompañamiento, y hay un caso en el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene un programa que se llama FADAS, que es HADAS en catalán, y que son familias acompañadas digitalmente, ¿no? En el que hay un programa pues, de voluntariado donde se puede, bueno, una familia pues, que necesite acompañamiento, asesoramiento, formación, capacitación, puede apuntarse y una persona voluntaria pues, les acompaña en lo que necesiten, ¿no? Desde instalarse aplicaciones a diseñar o crear su propio perfil en una red, ¿no? Por ejemplo, otros temas, ¿no? Más vinculados pues, a educación y pedagogía familiar, pues cómo lidiar con las pantallas y ¿no? En tu casa, ¿no? Y con criaturas, que esto sabéis bien desde Faro Digital que es un tema que está muy en auge, ¿no? Entonces empiezan a haber bastantes iniciativas. Y después sí que conocemos el caso de un centro también, un centro además de alta complejidad que se llama, es decir, un centro donde hay alumnado de familias pues también vulnerables y demás, donde lo que intentaron fue durante el confinamiento y lo van a seguir haciendo, es decir, en estos contextos de educación híbrida pues van a ir aprovechando esos aprendizajes de esos meses de confinamiento duro, en los que empezaron a registrar qué tipo de aprendizaje informal tenían los chicos y las chicas, ¿no? En el marco de estudios relativamente, pero qué elementos aprendían desde la parte informal, desde su exploración, desde la curiosidad, ¿no? Más que pues, intentar poner notas a los contenidos que los profesores mostraban, ¿no? Y desde ahí han podido detectar elementos como que los chicos son muy hábiles en colgar stories en Instagram, por ejemplo, con filtros sofisticados, o hacer producciones en TikTok maravillosas y conseguir muchísima atención, pero que después no saben utilizar bien Drive o no saben complementar un formulario en PDF, ¿no? Elementos que en cambio al profesorado les suenan como muy extraños, porque el profesorado dice, yo lo que no sé usar son esos filtros fantásticos en TikTok y en Instagram, lo único que sé hacer es rellenar un PDF, ¿no? Y vosotros erais nativos digitales, ¿cómo puede ser que esto no lo sepáis hacer? Entonces, el abrir las conversaciones y estos marcos de acompañamiento los que están haciendo emerger iniciativas interesantes. Liliana, claro, cuando tú, en tus diagnósticos, bueno, como decía en un comienzo, tú eras socióloga y te has vinculado al tema de la sociedad digital, has participado en pacto incluso por la ciudadanía digital, pero claro, era imposible predecir que viniera lo que vino, ¿no? Y que haya intensificado nuestra percepción en muchos sentidos, pero sobre todo ha intensificado nuestra relación con las tecnologías digitales y nuestra participación también en redes sociales. Entonces, ¿cómo pueden calzar ahora conceptos como alfabetización digital
o esfuerzos cuando hemos tenido que hacerlo a la fuerza, ¿no? Mucha gente, mucho profesorado en todas partes del mundo ha tenido que empezar a usar las pantallas, ha tenido que empezar a usar las plataformas. ¿Qué es la cultura digital ahora? Por ejemplo, no sé cómo la definiría después de esta pandemia. ¿Hay algo que está fuera de la cultura digital, más allá de la brecha entre países ricos y pobres, digo, pero por ejemplo en el contexto que nos situamos? ¿Y cómo haría una redefinición ahora lo que es brecha digital, por ejemplo, desde ese punto de vista? No sé, algunas reflexiones en torno a esos conceptos. Es buena esta pregunta que planteas y de hecho ahora mismo para mí cultura digital sería como la cultura de andar por el espacio público, ¿no? Es decir, es tan difícil acotar lo que es cultura digital que para mí ya es, la pregunta es cómo queremos habitar, ¿no? Con H y con B, cómo queremos habitar estos entornos digitales, ¿no? Sin duda la alfabetización digital pues tiene que ver con saber leer, con saber escribir, pero también saber, como decíamos antes, ¿no? Poner estas herramientas que hay al alcance a favor de tus propósitos vitales, ¿no? Es decir, que tú puedas decidir cuál es tu propósito vital, a qué te quieres dedicar, cómo quieres nutrir tu tiempo, cómo quieres conectarte con los demás, con la naturaleza, con el resto de, ¿no? de objetos, y a partir de aquí pues que tú puedas hacer tus elecciones, ¿no? Eso es cultura digital para mí, ¿no? Es decir, el poder tener el conocimiento suficiente para andar de una forma empoderada y para habitar estas redes de una forma libre, ¿no? Y justa. Eso para mí es cultura digital. Ya no es solo lo que está mediado por pantallas, porque ya no solamente la vinculación con los objetos, que también y que seguramente necesitamos revisar, ¿no? Y cada día, de hecho, oigo más gente en modo burnout con las pantallas en general, ¿no? Que yo creo que ponemos el foco en el objeto, pero en realidad nos estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Cuando solo hablamos o demonizamos solamente la pantalla, ¿no? Entonces, cultura digital se ha vuelto algo mucho más complejo. Y de nuevo, como decías, brecha digital también lo es, porque entonces prácticamente es si una persona está preparada para convivir en esta era o no, ¿no? Y por convivir me refiero a pues, poder identificar cuando estás en una cámara de eco, poder identificar cuando un algoritmo está afectando tus decisiones y tus oportunidades futuras, poder entender que estás trabajando gratis para Google, si estás utilizando, ¿no? Si estás utilizando Gmail, Drive o lo que sea, ¿no? Poder entender, y esto aquí también ha habido un movimiento desde las escuelas, creo que lo conocéis, desde algunas escuelas muy potente, decir, pues no queremos depender de G Suite, no queremos regalarle los deberes, ¿no? No queremos regalarle los deberes de nuestros hijos a Google, no queremos que se crean que un ordenador se llama Chromebook y no queremos que se crean que ir a buscar en internet solo es a través de Google, solo es a través de esa ventana, ¿no? Entonces yo creo que es entender la complejidad de un momento en el que la geopolítica también juega un papel muy importante, ¿no? Al final, antes equiparaba el tema de cultura digital con el saber comportarse en un espacio público, pero una de las trampas es que en los entornos digitales nos creemos que estamos en espacios públicos porque estamos publicando, porque somos públicas en esos espacios, somos personas públicas, pero en realidad estamos en manos privadas, a no ser que utilizamos herramientas open source, ¿no? O sea, de software libre o autogestionadas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entender todas estas complejidades que no son evidentes, que no son nada evidentes, forman parte de esta cultura digital que sin duda entronca con esta nueva mirada a la brecha digital, también en términos de uso y en calidad de uso, ¿no? Que ya son como estos tres gradientes. Claro, te quiero preguntar por cómo pensás que las y los jóvenes están transitando todo esto, ¿no? Estas complejidades, ¿no? Estas necesidades de cultivar cierta criticidad o de conocer intereses. Digo, estás hablando de cuestiones geopolíticas. Digo, no te quiero hacer una pregunta súper gorda o grande, pero ¿considerás que las juventudes en algún punto son meras consumidoras? ¿Tienen espacio para resignificar? ¿Tienen espacio para movilizarse? Vemos casos, nosotros que estamos acá en Barcelona,
lo de Pablo Hasél, las movilizaciones, una creciente polarización en grupos o en redes juveniles. ¿Cómo ves todo este panorama desde el punto de vista de los jóvenes? Sí, me has prometido una pregunta no muy gorda, pero esa es un melón enorme. Pero me encanta que me lo preguntes, porque creo que Elena, justamente... una cosa Sí. pequeña, porque parece que la Acá pregunta te la complicamos un poquito más. es tremenda. No, no, no. Al contrario, la quiero simplificar porque creo que estaría bien que la dividiera en dos partes. Por ejemplo, ¿cómo ves tú, como experta en sociedad digital y en juventud, qué ha sido ser joven este año? ¿Vale? Ese sería lo primero. Y lo segundo, ¿cómo interpretas tú que en tu pasado, bueno, en tu pasado, porque eres súper joven, pero que yo sé por nuestro campo sociológico que has trabajado mucho y te centraste mucho en los movimientos sociales tú, cuando estabas en el mundo de la sociología, ¿no? En la Universidad de Barcelona en un comienzo y tal. Entonces, ahora hay movimientos sociales juveniles dentro de la sociedad digital. Entonces, esa es como otra pregunta. Y ahí tú lo expresas con este malestar que también te explicaba, te preguntaba Ezequiel, de lo que está pasando con Hassel, que no es solo lo que pasa con Hassel, ¿no? Sino que es Total. un poco derivado de lo demás. Entonces, un poco en estas dos dimensiones yo creo que sería interesante conocer tu opinión. ¿Qué ha supuesto un año de pandemia para los jóvenes hoy? Pues ha supuesto una tortura bastante dura, ¿no? Es decir, yo siempre pienso, hay dos elementos fundamentales que como seres sociales necesitamos. Uno es ser, o sea, tener una identidad, saber quién somos y quién no somos, y el otro es pertenecer, ¿no? Y este año, para aquellas personas que justo estaban definiendo quién son y a dónde pertenecen, les hemos encerrado en casa, ¿no? Y cuando les hemos dejado salir, les hemos cerrado en casa porque nos hemos encerrado todas, ¿no? Pero cuando les hemos dejado salir, les hemos criminalizado, porque lo que han hecho ha sido juntarse. Juntarse, además tenemos que entender que los cerebros jóvenes, y esto lo explica muy bien la neurobiología y demás, la percepción del riesgo es muy distinta a la de un cerebro adulto, ¿no? Es ese momento como de transición en el que responsabilidad, riesgo ¿no? y culpabilidad, por así decirlo, pues es un triángulo curioso, ¿no? No está balanceado todavía. Entonces, la capacidad de comprometerse es muy alta y la percepción de riesgo muy baja, ¿no? Entonces, bueno, pues comprometerse con conductas que no, es decir, pues salir a la plaza y abrazarse con sus amigos y luego llegar a casa y pensar, ostras, pues mi abuela es mayor, convivo con ella, ostras, a ver cómo lo hago ahora, ¿no? Porque me preocupo por mi abuela, pero necesito abrazar a mis amigos, ¿no? Entonces, bueno, eso se ha vivido mal en el sí de las familias, en el seno de las familias, pero mediáticamente se ha vivido fatal, ¿no? Es decir, nos pasamos el verano, por ejemplo, castigándoles a través de los medios porque de ocio, ¿no? Y porque recurrían pues a los botellones, a beber alcohol y demás, que eso es algo que forma parte de explorar los límites, ¿no? Y en un momento en el que no puedes hacer nada más que encontrarte en la calle, pues lo más natural que iban a hacer obviamente era esto, ¿no? Pero en los medios no paraba de reverberar esa idea de estos jóvenes inconscientes, insolidarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo han vivido mal, porque además son jóvenes que quizá están allí tomándose algo con unos amigos en medio de una plaza, pero es que después a lo mejor son los que hace un año o 2 años estaban los viernes manifestándose por el clima, o son los que han visto tal documental y quieren, ¿no? Se están peleando en sus casas para poder ser vegetarianas y no, o intentar reducir el consumo de carne, ¿no? Es decir, las etiquetas siempre cuestan y notoria del sector joven que primero jamás había estado conforme solo con el plano digital, y esto es algo que los adultos habíamos pensado a menudo, ¿no? Es decir, bueno, mira, pues durante el confinamiento los jóvenes estaban encantados porque total, tienen que estar en su habitación y tienen todo el tiempo del mundo para estar en Instagram. Pues no lo han vivido bien. No lo han vivido bien y lo estamos viendo ahora los efectos de, algunos efectos en términos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, pero también a nivel de sociabilidad, ¿no? Es decir, mayor inseguridad con sus cuerpos a la hora de sociabilizar. Eso, por ejemplo, con las chicas se ha visto, ¿no? El efecto de pasarte 3 meses detrás de un filtro y cuando tienes que volver a salir a la calle con tu cuerpo físico, te genera inseguridad a la hora de relacionarte con tu pareja, con tus amigas, con tus amigos, con quien sea, ¿no? Entonces, estos nativos, mal llamados nativos digitales,
no son solo digitales, también son seres sociales que no solo se relacionan en lo digital, aunque lo han entendido muy bien, sino que también necesitan relacionarse en lo presencial, ¿no? Y creo que ahí ha quedado claro cómo los jóvenes saben aprovechar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y ellos te lo explican, ellos te dicen, pues yo por Instagram o por redes tengo una serie de conversaciones, pero en presencial tengo otras, ¿no? Pues igual que nosotros cuando decidimos si eso es una llamada o un café, ¿no? Es lo mismo, lo que pasa es que ellos han entendido mucho mejor el entorno digital. Entonces los jóvenes han vivido mal este confinamiento y una parte de este descontento y esta gran criminalización que vivieron en verano, yo creo que ha acabado de estallar con estas movilizaciones que hemos visto en el último mes, ¿no? Donde obviamente la mecha fue la detención de Pablo Hasél, pero ahí redundan muchas cosas, ¿no? Y de hecho, escuchaba el otro día unas cápsulas de entrevista que hicieron a 12 jóvenes a pie de calle, un ejercicio periodístico bastante interesante, y ahí podías detectar dos cosas. Un nivel de malestar impresionante, es decir, lo que compartían todos los discursos de los jóvenes es que creemos que se nos ha robado nuestro futuro, ¿no? Algo que pensábamos que solo se le había ocurrido a Greta Thunberg, ¿no? Castigar a los adultos porque nos han robado nuestro futuro y el futuro del planeta. Eso estaba ahí. Estaba un sentimiento anticapitalista muy fuerte, antisistema muy fuerte, antinúcleos urbanos muy fuerte, ¿no? O sea, anti-élites, ¿no? Porque, por ejemplo, decían, pues no nos importa romper los cristales de esta tienda que es de una gran marca, ¿no? Entonces hay como una despersonalización también o una desafección respecto no solo al sistema político y de representación, que se sienten desoídos absolutamente, sino también al sistema económico, ¿no? Un sistema económico que además no encaja con sus valores y que cuando les da trabajo es un trabajo precario ¿no? Y que entonces, de nuevo, el trabajo al final en el pacto, digamos, de reparto de la riqueza, el trabajo debería ser ese pasaporte que te habilita para poder tomar tus decisiones vitales, ¿no? Y ahora no lo está siendo, porque si tú eres joven vas a optar a un trabajo precario, vas a tener que quedarte en casa de tus padres o compartir piso con 80 amigos, porque si no, no vas a poder llegar a final de mes, ¿no? Entonces, bueno, hay todo ese malestar. Y a la vez, en el plano digital, están en un espacio de laboratorio de identidad, ¿no? Y en un espacio donde además se sienten protagonistas. ¿Por qué? Porque las plataformas, en concreto las redes sociales, es eso lo que nos ofrecen, ¿no? Un espacio donde convertirnos en protagonistas, donde convertirnos en narradores y narradoras de nuestra propia realidad, ¿no? Más o menos manufacturada, con más o menos postureo, con muchos estereotipos, y esto es algo que especialmente las chicas jóvenes lo dicen, se sienten mucha presión por los estereotipos y cada vez, de hecho, y eso es algo ilusionante cuando hablas con jóvenes, cada vez les gustan más los influencers que son honestos, naturales, auténticos, ¿no? Se empiezan como a rehuir a ese postureo porque es algo asfixiante, ¿no? Al final es un imaginario muy, muy asfixiante para ellos, ¿no? Entonces, en lo digital, eso, tienen ese laboratorio de identidad donde a veces incluso tienen más de una cuenta porque exploran diferentes dimensiones de su ser, y esto lo vemos en el colectivo LGTBI, por ejemplo, sobre todo cuando están explorando sus orientaciones sexuales, su propia identidad, su propia expresión de género, a veces juegan con múltiples cuentas, ¿no? O tienen una cuenta donde tienen la imagen normativa y después tienen otra cuenta donde tienen seguidores mucho, ¿no? Un menor volumen de seguidores y donde realmente expresan en su comunidad de confianza, porque probablemente son espacios en los que buscan personas más próximos y próximas a ellos, ¿no? Con lo cual están conjugando todo esto. Y un último malestar que también identifican es el abismo, ¿no? Incluso el otro día uno de los chicos me decía, yo siento como una especie de vacío existencial, porque me siento solo a pesar de que tengo mucho éxito cuando cuelgo algo en una red, ¿no? Es decir, enseguida recibo comentarios, recibo likes, recibo interacciones, pero en cambio me siento solo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a todo eso, y sentirse solo en confinamiento, donde solo puedes estar conectado
a través de estas plataformas, además, aún redunda más en ese sentimiento de cerrazón, ¿no? y de falta de ser y sobre todo falta de pertenecer. Lili, estas cuestiones son algunas de las que abordás en tu libro. Me gustaría que nos cuentes un poco, para quienes no lo hayan podido leer, un poco qué es lo que te motivó a realizar esta descripción, un poco como a modo de diagnóstico, pero me parece que también a modo de dejar muchas preguntas y muchas incógnitas abiertas y como una gran exposición de la voz de las juventudes, ¿no? Entonces, nada, por ahí, un poco qué te motivó o por qué pusiste el foco donde lo pusiste y cómo te adentraste un poquito en el tema. Como con todas las cosas bonitas de la vida hay un poco de, ¿no? Los ingredientes son múltiples, pero la simiente, la semilla, fue de hecho una llamada, ¿no? de la editora de Editorial Milenio, que es con la editorial que hemos publicado Tú no eres tu selfie. Y bueno, tenían ganas de hacer una colección de ensayo juvenil, ¿no? Identificaron que en el mundo de la lectura, ¿no? Pues de repente pasas de ser pequeña y leer cuentos a leer novela de ficción y de repente si quieres leer ensayo ya tienes que leer lecturas como muy densas, muy intelectuales, muy adultas, ¿no? Muy adultas, de temáticas muy adultas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me interesó muchísimo esta idea de decir, bueno, vamos a hacer un ensayo juvenil dentro de una colección que vehicula jóvenes, pantallas y una tercera pata, ¿no? Es decir, todos los libros de la colección Nandi Buseta tienen pues una tercera pata, ¿no? Inicialmente, la tercera pata que a mí me proponían era jóvenes, pantallas y odio, ¿no? Y claro, en el primer momento pensé, bueno, vamos a explorarlo, ¿no? Pero bueno, ya una de las cosas que me caracteriza y que intento que se plasme también en mi trabajo es la visión optimista y constructiva, ¿no? Es decir, yo no estoy contenta a día de hoy de cómo tenemos el paisaje de plataformas y redes sociales, no estoy contenta, pero no quiero renunciar a ellas, ¿no? Quiero seguir trabajando para poder contar con unas redes sociales que nos permitan ser y nos permitan pertenecer, pero de una forma más democrática, más justa, más transparente, ¿no? Y que no estemos dependiendo de un monopolio. Entonces, claro, yo comentaba, bueno, empecé pensando, voy a hacer una visión constructiva del odio, ¿no? Porque las emociones, tanto las agradables como las desagradables, porque no hay buenas ni malas, eso lo aprendí con el libro también, no hay emociones buenas ni malas, todas son necesarias y útiles, las hay que son agradables o desagradables, ¿no? Que nos dan información de confort o de desconfort. Pues el odio como emoción de desconfort y de separación del otro, porque es algo que caracteriza mucho al odio, ¿no? Yo puedo atacar a la otra parte porque no la siento como algo próximo o con algo con lo que puedo conectar, ¿no? Entonces lo distancio de mí, entonces puedo atacar, puedo desear mal, etc. Entonces estuve buscando la parte constructiva del odio y obviamente me costó muchísimo de encontrar. Entonces cuando empecé a entrevistar a jóvenes, hablamos con la editorial y les dije, es que creo que es mucho más interesante que hagamos una radiografía de su experiencia digital. Que el odio puede ser un capítulo, y lo es, y tiene que serlo, porque también está, ¿no? Y además como sociedad y por cultura y por tradición socio-religiosa, vamos a decir, nos hemos relacionado muy mal con el odio, con la culpa, ¿no? Con el deseo, con la envidia, con todo este tipo de emociones. No tenemos una buena educación en este sentido, que nos permita explorar y transitar esas emociones. Y entonces cambiamos el foco y lo que dijimos fue, pues vamos a hablar de su experiencia digital, vamos a darles voz a su experiencia digital en un mundo adultocéntrico que lo único que hace es juzgar, ¿no? Y a partir de ahí, pues entrevisté a 12 jóvenes, que yo les llamo el club de cómplices. La primera cómplice, debo confesar, es mi hermana. Tengo una hermana que ahora está a punto de hacer 20 años. Nos llevamos mucho tiempo, pero bueno, la proximidad con ella es verdad que me ha permitido también siempre crecer como puente, ¿no? Es decir, yo estoy como entre medio entre la generación de mi padre y mi madre, o sea, la generación de mis padres y ella, ¿no? Estamos como, bueno, somos 3 generaciones distintas realmente.
Y empecé por ella y a partir de ahí otros ¿no? 12 personas más, ¿no? Que intenté pues, que fueran de diversidad a nivel de orientación sexual, edades distintas entre los 18 y los 29 años, orígenes distintos, ¿no? Trayectorias distintas, o sea, personas nacidas aquí, nacidas allá, ¿no? diferentes caminos y diferentes perspectivas de vida y resultó muy interesante. Y uno de los primeros aprendizajes fue que me di cuenta de que les apetece muchísimo que les preguntemos, de que les apetece mucho compartir cuál es su experiencia digital y explicar por qué les interesa lo que les interesa, ¿no? Y no tanto recibir el juicio de, pues este influencer al que sigues no tiene ninguna gracia, no aporta nada o solo estás perdiendo el tiempo con el móvil, ¿no? Hay un mundo, hay un universo, no un mundo, no, hay un universo, hay constelaciones enteras de experiencias digitales, ¿no? Y el libro intenta recoger un poquito eso y sobre todo desde una humildad muy grande, es decir, el libro no pretende ser Liliana contando la experiencia digital de los jóvenes, sino que intenta ser Liliana poniendo un micro a los jóvenes. Por ejemplo, los capítulos arrancan todos o con fragmentos de las entrevistas o con elementos culturales o con un meme concreto que ellos me han compartido o así, sino que es conversaciones de Liliana con jóvenes a través de un diario digital, a través de entrevistas asincrónicas, bueno, una serie de aproximaciones que hice en función del caso. Entonces, su voz va primero y luego va mi intento de explicar o de conectar esto con lo que he podido leer, aprender y escribir en cuanto al impacto social de la tecnología, ¿no? Pero al final la raíz de todo es esta, ¿no? El poner ese altavoz, darles ese espacio para hablar de su experiencia digital desde ellos para ellos, pero también desde ellos para los adultos, ¿no? Y está habiendo muchos casos de familias que lo leen conjuntamente, ¿no? O sea, el adolescente de la casa con el padre, la madre o el docente, ¿no? Y que lo bueno es que yo quería concebir este libro como no como un lugar de llegada, sino como un lugar de partida, como una propuesta ¿no? Un dispositivo de conversación, yo le llamo, y eso, justamente poner, no un diagnóstico, sino poner elementos encima de la mesa de cosas que están ocurriendo con una lectura desde el punto de vista sociológico y que eso propiciara conversaciones, ¿no? Y parece que lo está consiguiendo. Así que en ese sentido, misión cumplida. Ahí, perdón Pablo, sé que tenías ahí para hacer la pregunta, pero respecto a este objetivo, ¿no? Pero sacando de tu libro, Lili, ¿crees que en algún punto la población adulta en general, padres, madres, cuidadores, tutores, docentes, pudimos entender un poquito más lo que le pasaba a los jóvenes pre-pandemia respecto a lo digital, después de haber vivido en algún punto muchos meses de confinamiento y haber tenido que utilizar muchísimas más plataformas y hasta redes o adaptándonos por trabajo? ¿Crees que hay o podemos salir de esta con un puente construido donde estemos un poquito más cerca? Sí, definitivamente sí. O sea, aunque sea solo por el simple hecho de que las personas adultas que antes podían decir es que mi adolescente está todo el día pendiente del móvil, ahora puede entender que a lo mejor está trabajando, está estudiando, está resolviendo una curiosidad, está conectando, está resolviendo un conflicto con su entorno, ¿no? Es decir, vemos que las pantallas son multiusos, ¿no? Y yo creo que el poder experimentar esos múltiples usos realmente genera cierta empatía o cierta conexión, ¿no? De hecho, una de las charlas que di hace poco empezaba diciendo: me alegro porque ahora todos somos adolescentes digitales, ¿no? Y ahora podemos entablar, justamente como decías, podemos entablar la conversación desde otro lugar. Las familias están en otro lugar, ¿no? También respecto a eso. Bueno, familias, docentes, ¿no? El entorno, cuidadores y demás, ¿no? Pero sí, sin duda eso ha sido algo bueno, ¿no? Ha vencido algunas de las resistencias también a hablar de estos temas en casa o superar y buscar estrategias para que las pantallas no sean un motivo de conflicto, ¿no? O sea que yo creo que sí que nos ha hecho madurar un poquito respecto al discurso antipantallas. ¿Sí? Sí, ahí te lo dejo, Pablo, pero no va de pregunta de Lili, pero observación para no olvidarme.
haber visto hace poquito a Ibai, el mayor caster del mundo, creo, a través de Twitch, estando en el programa de entrevistas de Jordi Evole, que es uno de los programas más vistos en España. Bueno, te lo dejo a vos, Pablo, porque me parece que son temas que también nosotros estamos viendo desde fuera y que nos llaman mucho la atención, ¿no? Como para enfatizar estos puentes, ¿no? De poder acercarnos un poquito ante el panorama que vemos, que cada vez estamos más polarizados, somos cada vez más Sí, sabes que molestos, ¿no? yo creo que sí, son, bueno, son súper temas por revelar, ¿no? Que en el fondo uno tampoco tiene respuesta y es interesante conocer lo que dices previamente, porque yo me imagino que tú cuando nos describes un poco lo del libro, claro, no me imagino, realmente todo esto lo hiciste antes de la pandemia, ¿no? Luego tuviste un trabajo de campo para el tomo 2 que imagino que ya viene, ¿no? Sí, está clarísimo, ¿no? Me lo puedo anticipar. Entonces, en ese contexto, hay algo que dijiste antes de esta última pregunta de Ezequiel que me dejó pensando y que me interesaría que profundizara, no solo en base a la evidencia que construiste para el libro, sino en base también a lo que pasó este año, sobre el rol de la escuela. Tú en cierto momento dices, bueno, el profesorado también le sirve, conecta. Claro, porque en el fondo los espacios que el adolescente, que el joven sobre todo ocupa, tiene que ver también con su propia identidad, con sus amigos, con su entorno, con su familia, pero también está la escuela, una institución que tiende últimamente también a resignificarse. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el rol de la escuela en este sentido? O sea, ¿cuál debiese ser el rol? Porque en el fondo ya sabemos cuál es el rol. Se supone que el rol de la escuela es socializar, es favorecer la socialización, etcétera, pero también existen brechas y distancia entre los jóvenes con la propia comunidad docente, con el propio contenido, con los propios espacios de aprendizaje. Ya el libro de texto quizás ese debate está un poco más fuera, pero el modelo de evaluativo, la forma de ser joven a veces no tiene nada que ver con lo que ellos experimentan en las instituciones educativas. Entonces, de acuerdo a lo que te han dicho a ti los jóvenes, lo que has hablado con tu hermana, tu propia experiencia, que tampoco es de décadas, ¿no? Es relativamente reciente. ¿Qué rol cumple aquí la escuela o la universidad, el sistema educativo en este proceso, ¿no? En el proceso sobre todo de hacer un puente, como decía Ezequiel, entre ser joven y adulto. Mm. Bueno, pues sin duda es un rol de socialización fundamental que está muy cuestionado en este momento. Y aquí me atrevería a decir que hay prácticamente como tres actitudes respecto a esto, ¿no? Es verdad, la educación hay que repensarla, hay que pensar la educación y hay que repensar la escuela, ¿no? O las escuelas, los centros educativos. Pero no podemos, ahora estamos muy ocupados con cumplir los currículos que tenemos prescritos, esta sería una actitud. Después hay otra de intentar cambiar algunas cosas, ¿no? Y en el seno de cada centro va un poco por barrios, ¿no? Y con esto me refiero pues que hay profesores que ya están más en esa figura de mentores, guías, acompañadores, que de clases magistrales, ¿no? Entonces yo creo que en cada centro conviven como estos dos polos, ¿no? de tipo de acompañamiento o de figura, ¿no? Docente en este sentido. Y después están las escuelas que se están atreviendo a aprovechar la oportunidad de la pandemia pues, para experimentar cosas nuevas, ¿no? Como aquel centro que os comentaba antes. Sin duda, yo creo que el papel de los centros educativos como un lugar donde socializar, pero un lugar donde también cuestionarse y mirar hacia adentro, más que rellenar recipientes con información, ¿no? Creo que cada vez es más importante, ¿no? Y va a ser más importante, ¿no? Esa gestión emocional, por ejemplo, que algunos centros en cierto momento se han dado cuenta de que en esta situación, porque una cosa es la situación de confinamiento total, pero ahora seguimos semiconfinados, ¿no? Aunque nos hemos acostumbrado muy rápido al toque de queda, a partir de tal hora tenemos que estar en casa, no podemos salir antes de tal hora, ¿no? Hay un montón de esferas de nuestra vida social que están capadas, pero bueno, como podemos salir a trabajar, a comprar, ¿no? y a comer a veces, pues parece que vamos sobrellevando, ¿no? Pero toda esta situación está pesando mucho, se habla mucho de la fatiga pandémica, etcétera, etcétera. Pues la gestión emocional está cobrando muchísimo
muchísima importancia y esto sin duda revierte en los centros también, ¿no? Que al final pasan muchas horas a la semana en estos espacios de educación, ¿no? Y al final, el otro día, por ejemplo, estaba acompañando a un grupo de centros de Cataluña en la ceremonia de graduación, ¿no? de los alumnos pues, que están acabando el segundo de bachillerato y están empezando, van a empezar la universidad, ¿no? Y claro, yo no me podía poner en la piel de estas personas que están afrontando uno de los años más difíciles de la vida estudiantil, que es el año que te enfrentas a la selectividad, a decidir la carrera, ¿no? Que además esto pertenece a un modelo que casi te autosentencias cuando decides carrera, ¿no? En un mundo en el que, pues, ¿qué más da un poco, ¿no? O sea, ¿qué más da? No, obviamente, pero me refiero, no es la decisión, ya no es la decisión de tu vida, ¿no? Es la decisión de tus primeros años de formación postobligatoria, ¿no? Pero bueno, en un contexto en el que hablamos de upskilling, reskilling y de aprendizaje a lo largo de la vida, este peso de gran sentencia que tiene el elegir la carrera, pues quizá podríamos replantearlo, ¿no? ¿Hacia dónde lo dirigirías tú eso, Pili? Ya que lo planteas, como replantearlo, lo propones replantearlo, sí. ¿Qué sugerirías, por ejemplo? Uy, yo ahí tengo un par de utopías que siempre A ver, vamos por intento lanzarlas, ¿no? Una es que antes de elegir qué carrera quieres tomar, conectes con tu propósito vital, ¿no? Es decir, porque el tener una carrera o tener un título, un graduado, lo que sea, te va a decir qué eres. Pero en un mundo en el que el trabajo ya no te define, porque va a ser un trabajo precario, ¿no? Bueno, esperemos que no, y ojalá esto cambie, pero bueno, ahora mismo está siendo, si encuentras trabajo, es un trabajo precario, es un trabajo mal remunerado, es un trabajo, ¿no? Una serie de circunstancias en las que no te puede definir el trabajo o tu carrera. No te puede, ya es muy difícil ya definirte a partir de un título, ¿no? Porque te define qué eres, a qué te dedicas o a qué te puedes querer dedicar, pero no te define quién eres. Entonces yo creo que hay una labor imprescindible, previa, de decir, bueno, ¿tú quién eres y con qué quieres conectar, ¿no? Y creo que además es un modelo que puede resonar mucho con unos jóvenes que están dispuestos a cobrar menos dinero, pero para trabajar en una marca o en una empresa en la que confían, ¿no? O que está conectada con sus valores, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que también, de nuevo, conectar con tu propósito vital no quiere decir que a los 17, 18 años tengas que decidir ya por el resto de tu vida y encontrar tu misión, pero sí el generarte una forma de preguntarte cuál es tu propósito vital, que te pueda acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que eso es una parte de la utopía, ¿no? De la primera utopía. De la primera utopía, ¿no? Esa es la primera utopía. La segunda utopía es que, si bien puede haber itinerarios, especialidades y demás, haya una parte de tu formación que sea de algo radicalmente opuesto y lejano a tu zona de confort, ¿no? Es decir, que la distinción entre letras y ciencias no exista. O sea, vamos a un mundo, ya no diría interdisciplinar, tiene que ser transdisciplinar. Y solo va a ser transdisciplinar y solo vamos a poder resolver retos conjuntamente, que yo creo que al final los trabajos del futuro van a ser eso, ¿no? Resolver problemas de forma conjunta, crear comunidades en las que vamos a resolver problemas nuestros o de otras personas, ¿no? Pero que va a ser como esos espacios de colaboración, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entendernos con otras disciplinas si no las experimentamos, ¿no? Y además tenemos dos hemisferios para, ¿no? Inteligencias distintas, entonces ejercitémoslas todas. Obviamente vamos a tener más facilidad en una parte que en otra, ¿no? Y vamos a ser más potentes en algo y cada uno puede identificar cuáles son sus fortalezas. Pero parte de generar empatía o de tener la capacidad de empatizar y de poder conectar con otras disciplinas es transitar otras disciplinas, no solo la tuya, ¿no? Con lo cual la segunda utopía sería eso, que hubiera esa formación un poco más transdisciplinar. Buenísimo. A ver, Lili, quiero mezclarte quizás un poquito de las dos porque me resuenan las cuestiones que planteás, pero sobre todo algo que dijiste respecto a la crisis de confianza, ¿no? de las juventudes, y me imagino que
que apunta quizás a instituciones que nos vienen acompañando a lo largo de los siglos y demás, ¿no? Y en algún punto planteas también conectar con los valores de cada uno, y se ven un montón de movimientos juveniles en pos de problemáticas globales, como puede ser el cuidado del medio ambiente, como puede ser la cuestión de las tecnologías digitales, o hacia dónde va el desarrollo de la técnica humana, ¿no? Pero quería preguntarte puntualmente si considerás que estamos, no tanto las juventudes, sino en general la sociedad, si estamos delegando en esta crisis de confianza que tenemos a instituciones que con el correr del tiempo nos han ido defraudando, si estamos delegando esa confianza en algoritmos, en aplicaciones, en la tecnología en sí, y una súper chiquitita, ¿qué lugar queda para la política en todo esto, ¿no? La política sigue siendo un territorio para construir, para ir en pos de derribar o de achicar las desigualdades, o ya pasa por otro lado, según tu punto de vista. Sí, a ver, en cuanto a la primera pregunta, yo diría más que delegar confianza en algoritmos y demás, estamos eludiendo confianzas ahí, Claro, ¿no? Es sí. decir, nos estamos dejando llevar, ¿no? Porque es más cómodo, pues bueno, mira, el algoritmo me recomienda esto, pues haré esto, ¿no? La confianza, la falta de confianza institucional, hubo un momento muy bonito cuando comenzó la economía colaborativa, que ahora ya se ha desvirtuado un poco, ¿no? Pero cuando empezaron las plataformas digitales en las que pues de repente tú podías compartir coche con alguien, ¿no? Para hacer un trayecto, pues no sé, Barcelona-Madrid, vamos a poner por caso, pues ¿no? se empezó a descubrir como una capa de confianza nueva que no dependía de elementos tradicionales de la confianza, como es la familiaridad, la similitud, ¿no? Una serie de cosas, de decir, bueno, me puedo fiar o no fiar de esta persona porque tengo unas referencias previas, ¿no? Y esto, cuando empezó la economía colaborativa o el consumo colaborativo, cuando realmente no había todavía plataformas y monopolios ahí en ello, auguraban un nuevo tipo de confianza social que tenía mucho que ver con la confianza interpersonal, ¿no? Y de hecho había el sueño de construir un mundo en el que todo el mundo confiara mucho más en todo el mundo, porque que no importara conectar con alguien que tú no conoces, ¿no? A través de una plataforma, pues eso, para compartir un trayecto de coche, ¿no? Cuando compartir un trayecto de coche, pues tiene muchas capas de confianza, ¿no? La primera es, pues eso, conectar con alguien que no conoces, confiar que te va a llevar donde te ha dicho que te va a llevar, confiar que esa persona va a conducir bien y no vas a temer por tu vida durante el trayecto, ¿no? O sea, una serie de cosas, ¿no? O si eres tú quien ofrece coche, pues que no te va a subir una persona con malas intenciones, ¿no? Pero eso ha quedado relegado, ¿no? Porque ese tipo de confianza realmente no se puede generar en algunos espacios, pero normalmente es en comunidades que ya tienen conocimientos previos, ¿no? Y si bien no conoces directamente a la persona, sí que estás en una comunidad pues, que te genera confianza, ¿no? O sea, la confianza se sigue construyendo de otra manera. La confianza en las instituciones y la política como espacio donde contar un mundo mejor, ¿no? Aquí es muy interesante. O sea, para mí aquí la pregunta es ¿qué entendemos por la política, ¿no? Por las políticas. Entonces, si hablamos de la política institucional, de la democracia representativa, de un sistema de partidos, probablemente a los jóvenes les queda, bueno, probablemente no, sé que les queda muy lejos, a no ser que les encienda, digamos, una llama identitaria muy fuerte, y por eso hay yo creo que en términos de, ¿no? Ideológicamente todo el movimiento de al procés, de independentismo, etcétera, etcétera, ha servido para articular a una juventud que sentía, pues que siente que vibra mucho con eso. Pero la política para los jóvenes es mucho más la política de base, es mucho más implícate en tu barrio, métete en la cooperativa de consumo de no sé qué, métete en el punto lila de tu barrio, ¿no? Por ejemplo, a nivel de género, se traduce en digital, pero también sororidades presenciales, ¿no? Hay ahí movimientos muy fuertes, ¿no? Que comentabas antes también, el tema de los movimientos sociales y cómo se articulan, ¿no? Entonces yo creo que hay
necesidad de replantear la política de otra manera. Y después hay un tema como muy básico, ¿no? En el que la juventud no entiende que tú en Instagram o en las redes puedes estar votando cada 2 por 3 cosas ¿no? simples y que no afectan a tu vida, pero que en cambio que las cosas importantes solo se puedan decidir por unos señores y señoras en un lugar que tú solo te preguntas, todos solo se acuerdan de ti cada 4 años, ¿no? Con suerte. Entonces, pues eso es como que les queda muy, muy lejos, ¿no? Y ahí ese abismo entre la agilidad del mundo digital y la lentitud del mundo político, institucional, pues tiene ahí un arreglo complicado, ¿no? Va a haber que reconsiderar cosas y que reconquistar. Eso era también parte de lo que les llevó a la calle, ¿no? De lo que les ha llevado a la calle, es este descontento, por ejemplo, lo que decía, ¿no? A nivel de las personas que se identifican pues, con la causa independentista, ellos mismos decían, ¿no? Es que llevamos muchos años manifestándonos pacíficamente, nadie nos hace caso, pues vamos a empezar a quemar cosas, ¿no? Ninguna violencia es justificable, pero la explicación que ellos daban detrás de esas acciones pues eran estas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final es un momento muy interesante donde podemos ver que si bien en toda la historia ha habido abismos siempre entre generaciones, seguro, ¿no? Y generaciones de adultos que no entienden a los jóvenes, jóvenes incomprendidos por los adultos, jóvenes que creen que los adultos son como su techo, ¿no? Les ponen un techo, una losa que no les dejan pasar, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que las velocidades, los ritmos, las sensibilidades en este momento que estamos viviendo todavía generan mucha más disparidad, ¿no? Y un abismo mucho más profundo, por así decirlo. Liliana, bueno, estamos llegando al final lamentablemente, pero no quiero dejar de escapar algunas preguntas. Sé que él te va a preguntar de los sesgos de algoritmos, pero yo antes de entrar ahí quería profundizar en algo que acabas de decir. Me parece súper interesante, más cuando tenemos aquí los tres un foco común que es la juventud, no porque la estemos viviendo, pero más que nada porque bueno, nos relacionamos con estudiantes y tal, y a pesar que nuestra compañera Raquel a veces dice, nosotros los jóvenes, nosotros le decimos, hey Raquel, que ya, bueno, en fin, hay varios trapos, ¿no? Ya fue. Ya fue un poco. Entonces, yo, sin embargo, quiero acudir un poco a nuestra base sociológica y citar a Marcuse cuando él hablaba de la sociedad unidimensional. Y de hecho, en ese libro tan extraordinario que es El hombre unidimensional, que ahora no se llamaría el hombre, se llamaría El hombre y la mujer, ¿no? Él decía que la protesta como lógica estaba derrotada, y lo decía a partir de los efectos de mayo del 68. Y él se refería a las prácticas de protesta, ¿no? El ir a la calle, el destrozar todo, el quemar todo. Siempre lo hicimos, yo también lo hice en Chile, sé que estoy casi seguro que lo has hecho en Argentina, probablemente tú también acá con todos los procesos, y habrá tocado intensamente el 15M, bueno, todo esto que nos ha tocado. Pero las prácticas de protesta son similares, de una u otra manera, ¿no? El tipo de indignación a mí me choca a veces, por ejemplo, el hecho de tener que protestar, que la autoridad nos da permiso para protestar por una calle, nos pone hasta horario de protesta, ¿no? Nos acompaña hasta la policía, es decir, como todo es como con autorización, y esto ya Marcuse nos lo anticipaba, la lógica de la protesta está derrotada, porque no es innovadora. Con tanto medio de comunicación, con tanta tecnología digital, con tantas formas que uno puede conocer en distintas partes del mundo, ¿no? Con tantas protestas que a veces, por ejemplo, lo que pasó en Chile con el movimiento de las tesis, ¿no? Después del estallido social. ¿Cómo explicarías tú, o más que explicártelo, ¿no? Sino qué reflexionas en torno a la repetición de las prácticas de protesta que tienen los jóvenes hoy en día? ¿No? ¿Qué evita eso de poder trascender de esta unidimensionalidad, como decía Marcuse? ¿Tendrá que ver con lo que dijiste al comienzo sobre este mundo que las grandes, por ejemplo, tecnológicas nos crean también, que nos hacen pensar que estamos protestando, aunque lo estamos reproduciendo con los likes? O sea, ¿sabes o no? No sé. A mí me llama la atención un tema que no tengo resuelto, pero no sé cómo lo ves tú. Es complejo y yo diría que las formas de protesta forman parte del imaginario social y es lo que dices tú, dentro de un orden, ¿no? Dentro de unas condiciones muy determinadas y demás. Yo creo que las formas tradicionales de protesta siguen igual, pero que se han abierto muchos espacios. Es decir, por ejemplo, todos los movimientos activistas, ¿no? Que mezclan el activismo con el arte digital,
creo que tienen muchísima fuerza. Lo que pasa es que es más difícil verles si no estás en su cámara de eco, si no estás en su radar. Pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Y de hecho los jóvenes de Barcelona saliendo a la calle a saquear tiendas, no, pero a quemar containers y demás, yo creo que era un hola, estamos aquí, mundo adulto, mirarnos. Venimos a protestar de la forma que vosotros entendéis, porque lo estamos haciendo en redes y nadie nos está viendo y nadie nos está escuchando. Lo estamos haciendo en canales de Twitch y nadie nos está escuchando, nos lo estamos diciendo entre nosotros, pero eso no nos permite impactar, ¿no? Entonces, yo creo que se han diversificado, es decir, yo creo que la protesta ahora es multidimensional y además tiene esa capacidad de perdurar mucho más que el momento de salir a la calle, ¿no? Porque además había elementos muy graciosos como hacerse selfies frente al contenedor quemando, es decir, ¿no? ¿Verdad? Y desde la visión adulta es, pero qué frivolidad, ¿te estás manifestando o estás postureando? Bueno, pues las dos cosas, porque son un poco cuánticos, ¿sabes? No es la tema selfie. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que se ha innovado ahí, ¿no? Y de hecho vuelvo un poco al tema de Ibai y en el programa de lo de Évole, ¿no? De hecho, lo más gracioso es que Ibai empieza a recibir atención más allá de Twitch, de esta plataforma que por cierto es de Amazon, ahora, empieza a recibir atención porque decide hacer unas campanadas de fin de año a través de Twitch. Y es la primera vez que algunas familias se ponen a comer las uvas el día 31 de diciembre frente a un gamer. Frente a un gamer. Y de hecho, todo el debate de si Twitch va a enterrar la televisión empieza ahí, con esas campanadas, ¿no? Es como cuando hace un par de años de repente la gente empezó a entender que había un mundo de eSports, ¿no? De deportes digitales que movía muchísimo dinero, donde había ligas que podían ser como la Champions League del fútbol, ¿no? Pero en fútbol digital, ¿no? O en videojuegos, y que había personas que se dedicaban a ello, que se les remunera y que, bueno, que hay un mercado de fichajes, ¿no? Y ahí es uno de los ejemplos, ¿no? Y otros youtubers. Entonces, bueno, el darse cuenta de que Twitch existía fue a raíz de eso, pero fue porque Twitch fue al contexto familiar, no porque las familias fueron a Twitch, ¿no? Y eso me parece como bastante relevante. Entonces, ahí el mundo adulto está muy preocupado de hasta qué punto Twitch va a enterrar la televisión, va ¿no? a catapultar pues esa tendencia que ya veíamos, ¿no? De que en el tiempo de ocio los jóvenes no eligen ver la televisión, la programación de los canales, ¿no? Tradicionales, sino que tienen otras formas de ocio y que si miran televisión lo harán a demanda, lo harán en YouTube, lo harán en plataformas de streaming, pero difícilmente se sentarán a ver qué echan en la tele, ¿no? Que eso era una frase que mi abuela decía mucho, vamos a ver qué echan en la tele, ¿no? A ver qué nos echan hoy, ¿no? Como si nos tiraran el plato de la comida. Bueno, entonces yo creo que hay ahí como cuestiones como súper relevantes y que el mundo de la protesta o el mundo de la expresión está cobrando muchos matices, pero a la vez, es decir, lo hacemos o lo hacen a través de unas plataformas que tienen unas políticas muy estrechas o muy concretas, ¿no? Y además a la luz de marcos regulatorios que están vigilando a ver qué es lo que posteas en esa red, que tú te crees que es espacio público, pero es espacio privado, pero a la vez es público porque se te está observando qué es lo que estás diciendo. Y esto nos lleva de nuevo al caso de Pablo Hasél, ¿no? Y el caso de Pablo Hasél, o sea, es decir, no está en prisión por una canción de rap, es decir, esta persona tiene una trayectoria un poco más complejo, ¿no? No solo es por haber escrito una letra contra la monarquía, que daría para otro conversatorio, es para otras muchas cosas, ¿no? Pero es decir, una generación que está acostumbrada a estarse expresando, ¿no? O sea, son streamers en potencia todos, o la mayoría de ellos, y en cambio no se les oye, ¿no? Y esta intolerancia hacia el que no se los oiga es lo que les ha hecho salir a la calle y a reclamar también, es decir, oye, es que si no me dejas expresarme, o sea, yo me expreso aquí y no me oyes, pero es que si me expreso aquí y digo algo que no te gusta, además me castigas por haberme expresado en digital, ¿no? Entonces, realmente, de nuevo, hay esa como sensación de asfixia, ¿no? Que cuando no es el postureo que veo de los iguales y la envidia que me provoca las vidas perfectas de los demás, es esa asfixia de un sistema que no nos ve, de un sistema que no nos ha cuidado y que no ha tenido en cuenta que veníamos y que necesitábamos un futuro, ¿no? Ese es un poco el cómputo del malestar, ¿no? en
estas generaciones más jóvenes. Nos queda profundización de Twitch, nos queda tema de sesgos de algoritmos. Queríamos preguntarte por la abundancia de la información, pero creo que llegamos a un cierre muy, muy redondito con lo que acabas de decir y me parece que lo vamos a usar como prólogo de la tercera charla que hagamos. Próximo año. A ver si ya se acaba el... Personalmente que sea, ¿no? Por favor. Claro, No, pero en serio, Lili, la verdad que profundizamos un montón en muchas de las preguntas que teníamos y nos quedaron un montón afuera, pero tampoco queremos hacer un video de 2 horas ni tampoco quitarte mucho más tiempo. Solamente quería hacerte algo chiquitito para cerrar, digo, de acuerdo a tu opinión sobre lo que ves a futuro, quizás entrando en temas de inteligencia artificial y quizás no tanto de sesgos, sino de estos casos que estamos viendo, cierto refuerzo de exclusiones preexistentes. El otro día estábamos con Pablo junto con Juliana Rafaguel y otra de las personas que estuvieron en estos diálogos, y ella nos mostró un experimento que hizo en el día de la lucha por los derechos de la igualdad de la mujer, hizo 3 búsquedas, una en italiano, una en inglés y una en castellano, ¿no? Y las imágenes que representaban te denotaban las distintas construcciones sociales y sociológicas de esa sociedad, ¿no? Entonces, en algún punto, quizás para cerrar, ¿cómo ves esta cuestión de si la inteligencia artificial, a fin de cuentas, está sirviendo, funcionando, o va hacia una mayor inclusión, o va a reforzar, al trabajar y operar con datos, exclusiones o maneras de ver el mundo que son muy anticuadas? Yo creo... Va a ser difícil que lo responda en corto, pero lo intento. Yo creo que No, están pero pasando... tómatelo con calma si es necesario. Vale. No, iba a decir, creo que están pasando 2 cosas, ¿no? Una es que sin duda nos está haciendo darnos cuenta de que el problema de la inteligencia artificial no es técnico, sino que es social. Total. Eso es, o sea, nos está plantando este dilema y ya es innegable, ¿no? Y segundo es que nos estamos dando cuenta de que igual que se pueden programar algoritmos de la opresión, que hay un libro que se llama así, ¿no? Que es esto, por ejemplo, el caso de las opciones de autocompleción, cuando buscas algo en Google, también si empiezas a jugar con nacionalidades o con etnias y demás, pues también las sugerencias de búsqueda dan para dibujar bastantes imaginarios, ¿no? Algunos de ellos muy reprobables. Pero de la misma forma que podemos, como que la inteligencia artificial nos permite automatizar y reproducir estos sesgos, para mí la pregunta es ¿cuándo empezaremos a construir una inteligencia artificial que por defecto genere el efecto contrario, ¿no? Es decir, no solo que identifique el sesgo, sino que lo intente compensar, ¿no? Así que, ¿en qué medida podemos programar con inteligencia artificial una sociedad más justa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me voy al activismo y el otro día revisaba, justamente por el 8M, revisaba una iniciativa que se llama The Feminist Dataset, de Caroline Sanders, donde ella ha desarrollado un toolkit en el que básicamente tienes una metodología en la que antes de crear tu base de datos tienes un juego de preguntas y un tema de unos cuantos ejercicios para preguntarte si esa base de datos tiene un sesgo de género o no lo tiene, ¿no? Claro. Y después, por ejemplo, hay modelos de inteligencia artificial donde tú pones a competir 2 algoritmos. Tú puedes tener un algoritmo que sea el que reproduce, digamos, de forma ciega, ¿no? Lo que aprende según los datos que le introduces para que se entrene, pero hay los de modelos de adversarios en los que tú confrontas un algoritmo con otro. Y ahí yo creo que hay la posibilidad de decir, bueno, un algoritmo se puede equivocar, pero el otro puede decir, oye, te estás equivocando, ¿no? Y podríamos pensar un tercero para decir, vale, ¿y esto cómo lo podemos revertir, ¿no? Y es crítico que esto lo solucionemos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en temas de medicina personalizada, ¿no? Porque los fantasmas digitales que global, pues son mujeres que no tienen acceso a internet o que si lo tienen es a través del móvil del marido,
pues primero que en términos de salud las mujeres se nos ha excluido sistemáticamente porque se han excluido las personas que estaban embarazadas o las que tenían cambios hormonales, ¿no? Una serie de cosas, porque somos mucho más variables que los hombres, entonces es mucho más fácil medir los efectos en los hombres y las mujeres estamos excluidas, y si además añadimos esa falta de acceso a lo digital, pues ya la medicina personalizada para nosotras es una broma, ¿no? Indeseable. Entonces, pues bueno, yo creo que nos empuja a ello y que es el momento de eso, de intentar ver cómo cerramos esas brechas para que realmente la inteligencia artificial deje de ser un problema social y solo entre comillas, nos tengamos que preocupar de hacer la resolución técnica, ¿no? El desarrollo técnico para que eso funcione. Sin duda. Súper interesante. Y yo sé que Ezequiel me va a matar y tú igual, pero yo necesito hacerte una pregunta pequeña, solamente del oficio, pero pequeñita. Porque claro, es que en el fondo todo esto lo situamos desde un campo de estudio multidisciplinario, pero también no necesariamente desde la necesidad de dar respuestas, sino la necesidad de aprender y conocer. Entonces, yo como sociólogo me gustaría preguntarte a ti, como socióloga, considerando lo que ha pasado en este año con el confinamiento, tu foco también en la ciudadanía digital, ¿cuáles son los retos, por ejemplo, de la sociología en España? O sea, ¿hacia dónde tú pondrías el foco en este sentido? Perdónenme el interés por el área, pero me gustaría conocer tu opinión como socióloga dentro de la generación emergente consolidada que eres. Sin duda. Y mira, te voy a responder a raíz de una base de datos que estaba analizando el otro día, una encuesta del ayuntamiento sobre ocio y jóvenes, ocio digital y jóvenes. Y básicamente creo que la sociología tiene la necesidad de renovar o de actualizar sus metodologías para poder contrarrestar toda la mirada hacia jóvenes y pantallas que está muy problematizada, ¿no? Es decir, si tú buscas literatura sobre jóvenes y ocio o jóvenes y pantallas, todo es cómo afecta a las autoestimas, cómo afecta a los sentimientos de soledad, cómo afecta el trastorno de uso de Internet compulsivo. Es decir, hay una medicalización del discurso muy importante, ¿no? Y después desde las ciencias sociales se mide cuánto rato se conectan, ¿no? Y eso nos está inhabilitando, nos está incapacitando para generar preguntas más profundas, ¿no? Entonces empiezan a haber temas de etnografías digitales, pero creo que la sociología tiene ahí, vamos, un campo inmenso para aportar, para poder plantear nuevas preguntas, ¿no? Más allá de a qué hora te conectas y tal, y para qué, si es para ocio, si es para trabajar, si es para no sé qué, porque al final las fronteras se están difuminando entre una cosa y la otra, ¿no? Así que yo creo que la sociología tiene ahí una oportunidad y un momentum espectacular para reinventarse, para poder generar esa empatía que necesitamos generar, que para eso son las gafas de la sociología y de las ciencias sociales, ¿no? La capacidad de interrogar otras realidades y otras formas de ver el mundo. Y en particular con el colectivo joven, yo creo que es que se lo debemos, es decir, no podemos seguir ignorándoles. Así que, vamos, hay deberes para la sociología las próximas décadas. Para las ciencias sociales, diría, me parece que Exacto. ninguno de humanidades pensamos cuando estábamos estudiando que íbamos a tener un caldo de cultivo con todo este avance tecnológico para hacer nuevas preguntas, ¿no? El tema es justamente eso que planteas, Lili, que las preguntas son siempre las mismas. Y bueno, ahí estará el desafío. Bueno, genial, fantástico. ¿No te quedó nada, Pablo? ¿Estamos bien? Bueno, mucho, pero lo vamos a... Bueno, eso Lili, es bueno, eso es bueno. Quedarse con ganas de más es bueno. totalmente. Sí, no, pero gracias Lili, ha sido una entrevista súper completa, así que no, creo que va a ser muy útil para todos quienes la vean. Bueno, esperamos que la hayas disfrutado, que la hayas pasado bien y te mandamos un abrazo muy grande. Otro abrazo para vosotros y muchas gracias por contar conmigo. Siempre es un placer estos espacios de pensar en un mundo de tanto hacer y decir. Espacios para pensar y compartir son un lujo. Muchísimas gracias.